Para dividir las expresiones racionales, escribimos el problema de la división como un problema de multiplicación al multiplicar por el reciprocal del divisor con un reciprocal de esta fracción aquí. Para hacer esto, la primera fracción es la misma. Tenemos 4x cuadrados, 28x, 32 2x cuadrados, 12x, 14. Y ahora cambiaremos la división a la multiplicación. Y ahora para el reciprocal de nuestro divisor, el numerador va a ser cuadrado 3x, 20x, 7, y el denominador va a ser cuadrado x, 6x, 16. Para determinar el reciprocal de la fracción podrás pensar en volver la fracción. Y ahora antes de multiplicar queremos simplificar todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores que simplificarían a 1. Pero antes de hacer esto, tenemos que factorar todo. Así que no podemos comenzar a simplificar, por ejemplo, este cuadrado 4x y este cuadrado 2x porque no podemos simplificar a través de la adición o restricción. Así que para el próximo paso factoraremos todos los numeradores y denominadores. Recuerda que el primer paso para factorizar es factorar el mayor factor común. Mirando este numerador aquí, podemos factorar un factor de 4, que nos dejarían con x cuadrado, 7x, 8. Y el próximo paso, intentaremos factor esto de nuevo. Y aviso, el denominador tiene un factor común de 2, así que si factoramos 2 hacia afuera, quedamos con x cuadrado, 6x, 7. Es importante que no olvidemos que el primer paso en factorizar es factorar el factor común más grande. Y aviso, aquí no hay factores comunes. Entonces, si estos factores, serán factores en dos factores binomiales con los primeros términos de nuestros factores que deben provenir de 3x cuadrados, que serían 3x y x. Y entonces queremos colocar los factores de menos 7 hexanewtones las segundas posiciones para que la suma del producto interior, y del producto exterior sería igual a 20x. Así que aviso, si ponemos menos 7 aquí el producto exterior sería 21x. Y si usamos a menos 7 aquí, debemos usar a más 1 aquí, so 21x más 1x es igual a 20x. Así que es factorizado correctamente. Entonces para nuestro denominador aquí tenemos x y x. Y ahora queremos los factores de 16 que añaden a menos 6, que serían menos 8 y más 2. Tenemos x, 8. 8 más 2, pero volviendo a esta primera fracción necesitamos intentar este factor de nuevo. Todavía tenemos este factor de 4, y luego si estos factores en dos factores binomiales, donde los primeros términos serían los factores de x cuadrados, que son x y ahora queremos los factores de 8 que añaden a menos 7 que serían menos 8 y más 1. Y entonces para los denominadores factores de x cuadrado otra vez. Y la segunda posición vienen de los factores de menos 7 que añaden a menos 6 que sería menos 7 y más 1. La segunda fracción se queda mismo 3x más 1x la cantidad x, 7 y tenemos x, 8x más 2. Y cada vez tenemos un factor común entre el numerador, y el denominador se va a simplificar a 1. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos x, 8x. 8. Aquí tenemos x más 1. Estos están simplificando a 1's. Y también tenemos una x, 7x, 7. Y hay una última cosa que podemos hacer. Aviso 4 y 2 comparta un factor común de 2. Hay 1, 2 y 2, y 2, 2 y 4. Ahora podemos multiplicar, saber que nuestro producto estará en forma más sencilla. El numerador es 2x la cantidad 3x más 1. Y el denominador es solo el factor de x más 2. Y esto es el problema. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.